Vamos a ver. La temática que nosotros tenemos para el día de hoy nos corresponde a la parte del contraargumento, ¿sí? A ver, ¿tienen alguna idea de lo que significa contraargumento? Argumentar algo. Ya, vamos a dar argumentos de algo. Angie. Que va a contradecir al argumento que está en un texto sobre algún tema. Sí, ya. Leslie. Lo mismo que dijo ahorita mi compañera, Ya como están de decir la acuerdo. contraria a algo. Sí, Ya, de acuerdo. Ya. Lady. no estar de acuerdo con algún argumento. Ya, correcto. Entonces veamos. Perfecto, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, tengo que ir analizando la palabra, ¿no? Me dice contra. Y aquí tenemos, ¿no? ¿Contra quién me voy a ir? Contra un argumento, ¿sí? Por eso se llama contraargumento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a dar ideas opuestas, ¿sí? Es decir, que no estoy de acuerdo con el argumento que me presenta mi texto. ¿Ya? Entonces es, en este caso, generar oposición. El decir, sí estoy de acuerdo en tal idea de tal argumento, pero hay otra persona que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa idea, no me parece ese argumento. Entonces eso es trabajar el contraargumento, ¿sí? Entonces me voy a ir contra el argumento de una tesis. ¿Qué era argumento? ¿Contra quién me voy a ir? Contra un argumento. ¿Y qué era un argumento? Contra las razones, ¿sí? Que estaban presentes ¿en dónde? En la idea principal, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos trabajado lo que es argumento la semana pasada con las personas que están recién en la reunión. No se preocupen, lo vamos a ver el día jueves tranquilamente. Entonces, no hay ningún problema, pero por eso voy a ir reforzando otro poquito aquí para que me entiendan, ¿no? Entonces, contra argumento me voy a ir contra las razones que tenía tal idea principal, ¿sí? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, a hablar del abandono, ¿ya? Entonces, habrá unas razones para que se dé este abandono, tal vez la pobreza. Y yo aquí vengo y aplico el contraargumento. Ah, no, para mí yo no estoy de acuerdo que sea la pobreza una razón. Perdón, ¿no? Ya. No estoy de acuerdo. Para mí a lo mejor puede ser en este caso la falta de educación. ¿Ya? Eso es un contraargumento. Que un factor de la pobreza no, perdón, del abandono no es la pobreza, sino la falta de educación, en este caso, a la sociedad. ¿Ya? Entonces ahí usted está lanzando un contraargumento porque tiene otra idea distinta, diferente y no está de acuerdo con esa tesis que estamos planteando, ¿no? Entonces voy a atacar a las razones del porqué de una idea, de un tema. Vamos a ver unas definiciones. Aquí tenemos que un contraargumento se puede utilizar para refutar, ¿ya? Esta palabrita interesante, refutar, ¿qué es refutar? Es contradecir, ¿sí? Voy a contradecir o a dar una objeción. Una objeción es yo me opongo. ¿A quién? Al argumento anterior. ¿A cuál anterior? Al que me da quién. Una tesis, una idea principal, o aquí en este caso estamos diciendo al que me dé una conclusión, al que me dé una afirmación principal o algún lema, ¿sí? O sea, tratamos de decir a la idea de la cual estamos hablando, ¿ya? Entonces es una de las definiciones. Veamos otra definición y ustedes se quedarán con la que mejor entiendan.
Número 2, contraargumento o encontrar un contraejemplo, es decir, una razón que se oponga a otra ya propuesta, ¿sí? Voy a dar una razón en oposición al tema, ¿sí? O a la idea que hemos propuesto, ¿sí? Miren, un poquito más corto en este caso. Cierren micrófonos, por favor. Siguiente. Otra definición, un argumento, en este caso, cuidado, ¿no? Estoy hablando aquí de argumento. Un argumento es una idea que demuestra o justifica algo, ¿sí? Es decir, que con el argumento se está a favor de una idea. Y aquí voy. Por el contrario, ¿sí? El contraargumento, lo que vamos a trabajar aquí en esta clase, es una idea que va en contra, ¿sí? De la idea planteada, ¿en dónde? En el argumento, ¿ya? Entonces, estamos claros. Cualquiera de las tres definiciones, la que usted más le guste, puede utilizarla o la que usted mejor entendió, ¿sí? Ahí están tres distintas definiciones sacadas de diferentes La temas. primera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso ya queda a su elección. La que usted mejor entienda será su concepto para poder entender lo que ha sido un contraargumento, ¿sí? Correcto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver la jerarquía del desacuerdo de Graham, ¿sí? Vamos a ver un desacuerdo. Porque, ¿qué es un contraargumento? Un contraargumento es un desacuerdo, ¿ya? Y aquí tenemos la jerarquía, ¿no? Nos vamos a topar con palabritas. Encuentre cuál fue la refutación del texto, ¿sí? El contraargumento que estamos trabajando en este momento, cuál fue la contradicción del texto, ¿sí? Y esto ya hemos visto. Estas que les he tachado, a ver, borremos porque esta no me interesa. Esta no, ya. Las que están con el asterisco, ¿sí? Son las que le van a aparecer a usted en el examen. Ya, entonces, ¿cómo es que le aparece a usted en el examen? Como yo le estoy explicando. A usted le va a decir cuál fue la refutación del texto, cuál fue el contraargumento del texto o encuentre el contraargumento en el siguiente texto o la contradicción, ¿sí? Entonces, mire ahí, esto ha sido una jerarquía del desacuerdo dentro de un discurso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, analicemos desde la número 1. Refutar el punto central, ¿qué será? Aquí me está explicando qué es. Refuta de forma explícita. ¿Qué era explícita, Lady? Que es una manera muy explicativa. No, Angie. ¿Qué? ¿Qué es explícito? Que se da a entender claramente. Ya. Entonces, mucho cuidado, por favor. Esto lo vimos en idea principal. Entonces, recuerde que explícito, ex con E, ¿sí? Significa que está escrito, ¿sí? Algo explícito que está escrito, que se puede ver, ¿sí? Digámoslo así en otras palabras, que puedo ver, que está en el texto. ¿Ya? Eso es explícito. Entonces, ¿a quién voy a refutar? A la idea principal, porque la idea principal está explícita, ¿sí? Vamos a ver simplemente la palabra refutación, ¿sí? Hallar el error, ¿ya? Y explica el mismo mediante el uso de citas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a buscar cuando a usted le pida el examen, encuentre la refutación del texto? Que usted tiene que buscar una idea que esté mal.
Y aparte de que está mal esa idea, luego viene acompañada ¿qué? En este caso, tiene que estar explicando el mismo, ¿no? Mediante el uso de citas. Entonces, hallo la falla y a esta va a ir acompañada con citas. ¿Las citas qué? ¿Para qué me sirven? Para explicar el porqué de la falla. ¿Ya? ¿Qué es una cita? A ver, ¿qué será una cita? ¿Alguna idea? Una cita es el refuerzo del argumento que está diciendo. La verdad, se podría decir por alguien que sí sabe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a trabajar, ¿no? A lo mejor a nosotros nos mandaban a consultar un tema y que tiene que ser citado, ¿sí? Esta cita debe ser, en este caso, puesta en el texto. ¿Por qué? Para que no se declare plagio, ¿ya? ¿De dónde salen las citas? Salen de otros textos, ¿ya? ¿Para qué? Para reforzar la idea que usted copió o la idea que usted está escribiendo en otro texto distinto, ¿sí? O son conceptos. ¿Ah? Entonces eso es una cita. Es decir, lo que pasa acá. En una diapositiva como la que yo le estoy presentando, miren aquí, yo he cogido diferentes conceptos de diferentes lugares, ¿sí? De una página web. Si yo las tomo de una web o de un libro, luego yo a esto hago el refuerzo. Esto es citar, ¿no? Yo tomé este concepto, ¿qué pasó? Y este concepto lo cité con estos dos, porque estos dos son mi refuerzo, ¿sí? Que saqué para decir que sí estoy bien, porque hay otra página que dice algo parecido, hay otra que dice algo parecido. Entonces, tengo tres diferentes ideas, ¿sí? Distintas. Cuando usted está haciendo esto y toma ideas de otros textos, tiene que poner la fuente, ¿sí? Pero eso ya viene a ser una norma APA y eso ya lo veremos después, cómo deben citar, deben poner la página, el año, de dónde sacó, si sacó de una revista, de un periódico, de un libro, de un blog. Todo debe ser citado, ¿no? Para que no se declare como plagio, copia, que es penalizado en este caso, ¿sí? Pueden ser demandados a aquellos autores que no sepan citar o se roben contenido de otras fuentes, de otros autores. Ya. Entonces, aquí prácticamente en el texto no voy a tener la cita con las fechas, las páginas de donde saqué, ¿no? Entonces, ¿qué es una cita? Simplemente son otras ideas que me van a ayudar a reforzar la falla en lo que yo me equivoqué, ¿sí? Van a hacer una lista, unos 2, 3, 4, 5 ideas que refuercen la falla, el error que yo encontré en el texto, ¿sí? Y así usted refuta. Sin citas no puede refutar, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Sin argumentos usted no puede hacer una refutación. No va a decir, yo encontré el error y estoy en desacuerdo y se acabó, pero dígame por qué está en desacuerdo o dónde está el error y por qué se ha cometido ese error. Ah, entonces ahí va la cita y usted dice, sí, porque según estudios realizados por el ingeniero Luis en el año del 2003, demuestra que en este caso las células no son, ¿cómo es? Regenerativas, ¿ya? Entonces, usted empieza a dar ideas del por qué está mal el error que encontró, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las refutaciones. Con el contraargumento, lo que estamos trabajando en este momento, que es contradice y luego respalda con razonamientos y con evidencias de apoyo, ¿ya? En este caso no estoy buscando la falla, sino que voy a contradecir la idea, es decir, estar en desacuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa idea. ¿Por qué? Porque yo he leído a tal autor y tal autor dice tal cosa, ¿ya?
y usted refuerza su contraargumento, es decir, su idea opuesta con un razonamiento, dando una razón, dando el por qué. Está en desacuerdo, ¿ya? Aquí tenga cuidado, era que encontraba la falla y fortificaba la falla con citas que demuestren el error, ¿sí? Aquí no. Aquí tengo que es algo que para mí no me parece, no estoy en concordancia con esa idea y por eso digo, no, yo me opongo, estoy en desacuerdo y doy mis razones por qué estoy en desacuerdo. Y la última, la contradicción, ¿ya? Contradicción de la palabra contradecir, ¿no? Presenta el lado contrario con poca o ninguna evidencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la contradicción? ¿Qué va a haber simplemente en el texto una persona que se oponga y se acabó? ¿Sí? Entonces hubo una contradicción, alguien me contradijo, es decir, si 2 más 2 es 5 y alguien dijo no, ¿sí? Es 4 y se acabó, ¿ya? ¿Por qué? No voy a dar ninguna evidencia, simplemente va a aparecer en su texto una oposición y se acabó, ¿ya? Entonces, eso es una contradicción, ¿ya? Entonces, por favor, muy claro estos tres. La refutación, el contraargumento, perdón, 1, 2 y 3. Y la contradicción. ¿Hay alguna duda entre estas tres que no esté claro para ratificar? No. Ya, entonces en su cuaderno pone nota. Hace sus llaves, a esta las marca, las pinta, la pone de colores para que no se olvide estos conceptos, ¿sí? Estos tres, para que pueda encontrar en el texto. Repito, esto va en su examen EAES, ¿sí? Y a usted le ponen un texto y solo le piden que encuentre en el texto cuál fue la refutación. A otra pregunta pueden preguntarle cuál es el contraargumento, ¿sí? O cuál fue la contradicción del texto. Si usted no tiene claro estos conceptos, pues va a fallar al encontrar el ejercicio, ¿sí? Entonces, mire que le estoy diciendo ponga nota, ponga ojo, haga un dibujito al lado para que le llame la atención y cuando usted esté haciendo el examen de práctica con nosotros, usted diga, ah, sí, eso sí me dieron y era tal cosa, ¿ya? Recuerde que en el momento que nosotros entremos a hacer exámenes, a practicar ya los exámenes, no tiene que tener falencias en esto, ¿sí? O yo preguntaré, ¿se acuerdan que era el contraargumento, que era una refutación, que era una contradicción para poder encontrar en el texto? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda en lo que es una refutación, un contraargumento o una contradicción? No. Perfecto. ¿Ya? Listo. A ver. Entonces tenga mucho cuidado. Si tiene vergüenza, pregúnteme por el chat. ¿Ya? Pero no se quede con la duda. Vamos, siguiente. Recuerde que tenemos que abarcar muchos temas y no vale que se quede con esa duda. Siguiente. Ahora que ya vimos, vamos a concentrarnos solo en la parte que nos interesa, que era el contraargumento, ¿no? Vamos, un ejemplo, ¿ya? Ejemplos de contraargumentos, ¿sí? Acuérdese que estábamos viendo el contraargumento. Pero no se olvide de esos dos conceptos que era refutación y contradicción. Ya, vamos con el ejemplo. Yo le doy una idea, ¿sí? Esta es la idea, es la conclusión, es el lema para que usted haga su argumento y contraargumente, ¿ya? Entonces me dice, la evidencia de que la Tierra se está calentando es poco clara. Vamos a ver cuál será el argumento. Usted da un argumento,
Las mediciones muestran que ha habido un calentamiento en la superficie de la Tierra, pero hay muchos errores en cuanto a los valores. La mayor parte de la información fue recabada por estaciones meteorológicas superficiales, ubicadas en centros urbanos. Cuando estas estaciones notan un aumento en la temperatura, están midiendo el efecto isla. ¿Qué ocurre en las ciudades? Además, la información que va más allá de los 100 a 200 años es aproximada y por lo tanto puede contener errores significativos. ¿Ya? Ahí está el argumento, ¿no? Me dice que la evidencia de que la Tierra se está calentando es poco clara. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento es que hay estaciones que miden en lugares urbanos y en realidad lo que miden sería la temperatura de esa ciudad donde están, ¿no? No de todo el globo terráqueo. ¿Ya? Entonces, por eso dice que está poco clara esto que esté aumentando la temperatura de la Tierra y ahí está la razón, ¿no? Y usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa idea y contraargumenta. Vamos a ver cuál fue el contraargumento a esta idea. El calentamiento es inequívoco. ¿Qué es esto? Que se está dando, ¿sí? Está en este caso en desacuerdo porque él está diciendo que sí existe calentamiento global. Las mediciones oceánicas, la reducción de los glaciares y del hielo ártico, el cambio en el patrón de las estaciones y las diferentes mediciones, incluyendo las de los satélites, muestran resultados consistentes. Aquí está, ¿no? Ya está. Se contradijo al argumento y doy las razones. ¿Cuáles fueron las razones? Que hay datos que sí son consistentes con lo previsto por las estaciones meteorológicas superficiales. El efecto isla sí existe, no está diciendo que no, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero sigue contradiciendo. Su influencia es menor y se la ha utilizado para corregir los cálculos. Por otra parte, los análisis de la NASA, por ejemplo, utilizan solo información de las estaciones meteorológicas rurales y no de las urbanas, como decía arriba, ¿no? Luego nos dice para ver tendencias. Las tendencias como las globales es de un calentamiento del 0.8 grados Celsius y desde 1900. Y la mayor parte tuvo lugar en 1979. ¿Ya? Miren ahí cómo fue el contraargumento. El argumento fue que mentira, que esto del calentamiento de la Tierra está mal dicho. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que simplemente lo que hacen estos científicos es medir el efecto isla, pero el contraargumento dice que no, ¿sí? Está dándose el calentamiento global. ¿Por qué? Porque hay innumerables pruebas y mediciones y hay años estadísticos en los cuales se demuestra que se aumentó la temperatura y que sí, el efecto isla existe, pero este efecto ha sido utilizado para corregir los cálculos. ¿Ya? Entonces, miren ahí cómo se da el contraargumento. ¿Sí? Entonces, es así como usted va a reconocer cómo se da la idea que tiene contraargumento. Efectivamente, usted no va a tener un texto tan grande, tan largo el momento del examen. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que usted ya se dé cuenta y vaya canalizando cómo es que van a aparecer sus contraargumentos en un ejemplo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los contraargumentos vienen acompañadas con los conectores de oposición. ¿Ya? ¿Cuáles son los conectores de oposición? Ir a revisar, pero los que más aparecen en el texto son el pero, el sin embargo. Perdón, sin embargo. Estos son los más utilizados en el uso de textos. Pero hay más, ¿sí? Ya vimos conectores. Usted tiene, revisará, aprenderá cuáles son los de oposición. Así como le mandé a revisar los conectores de causa porque le sirven para encontrar argumentos, entonces mucho cuidado, ¿no?
Y miren aquí, le ayuda, ¿ya? Palabritas que yo siempre voy marcando son ayuda, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Si la temperatura global ha subido, ahora ha dejado de hacerlo. Vamos a ver el argumento. Desde 1998, más de una década, los datos no muestran signos de calentamiento. Ese es mi argumento. ¿Ya? Por eso digo que la temperatura no ha subido, porque desde el 98 yo no he visto signos del aumento de la temperatura. Y viene el contraargumento, que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Dice, en 1998 fue el año particularmente cálido por el fenómeno del Niño, que ese año fue notablemente intenso, ¿sí? Mientras que en el 2008 fue inusualmente frío debido al fenómeno de la Niña, ¿no? Siempre hay variaciones entre cada año, por eso elegir un año particularmente cálido para comenzar el análisis y uno frío para terminarlo es muy arbitrario, ¿sí? ¿Qué es arbitrariedad? Que es muy, en este caso, confuso, o sea que no se debe dar esto, es en contra, ¿no? Si no comienza en el año de 1997 y en el del 99, se puede ver un aumento marcado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tomar solo un año para decir que no ha subido o ha dejado de hacer de subir la temperatura, ¿no? Aquí me dicen, no, es todo lo contrario. Yo no puedo tomar un año caliente y un año frío para dar un dato, ¿sí? Es todo arbitrario. Esta palabrita aquí es una locura tomar esas decisiones para dar un concepto, ¿no? Para dar una tesis de que la temperatura sube o no sube, ¿sí? Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Cuál es mi argumento? ¿Sí? Mi refuerzo a esta oposición que debe comenzarse siempre midiendo desde un año, desde el 97 o el 99, y ahí se ve que sí ha aumentado, ¿no? O qué nivel o qué porcentaje está marcado el aumento de temperatura, ¿ya? Entonces, es así como se va elaborando y se puede encontrar el contraargumento de un texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que también nos va a pasar a nosotros en el texto? Es que vamos a tener un formato. Y siempre el texto va a empezar con qué? Con los argumentos o una idea, un tema, ¿no? Va a empezar con mi idea, tal, va a explayarse diciéndome idea y ¡pac! Me voy a topar con el contraargumento. Y vamos a hablar con el contraargumento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con este formato? Que usted al contraargumento lo va a encontrar al centro o final del texto, ¿ya? Entonces, miren ahí, es algo muy marcado, por eso es que siempre se les pone cómo estamos trabajando, ¿sí? Tiene su idea, va a tener el argumento y va a atacar usted a ese argumento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene que lanzarse a tratar de encontrarlo al centro o al final del texto su contraargumento, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte de ahí. ¿Hasta ahí estamos claras? Sí. Ya. Vamos a ver el siguiente. A ver, por favor, señoritas estudiantes. Créeme un argumento y un contraargumento para esa idea. En el pasado reciente la Tierra se ha calentado. ¿Ya? Quiero mi argumento y mi contraargumento. Tienen 3 minutos para crear el argumento y el contraargumento, ¿sí? Todas. Si alguna pregunta tienen, me la hacen o ya les voy preguntando uno por uno después de los 3 minutos del ejercicio, ¿sí? Trabaje, por favor. Quiero argumento y contraargumento de la idea que está en color verde.
Yo tengo una pregunta, es que no le entiendo lo que dice en el pasado reciente. O sea, Listo, a ver. En el pasado reciente la Tierra se ha calentado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué vamos a conectar esta idea de pasado reciente? Quiere decir que nosotros estamos hablando de nuestros años actuales, ¿sí? Es decir, que si nosotros estamos trabajando en el año 2020 o 2021, es decir, que vamos a hablar de los años 2000. No me puedo remontar a la historia como vimos en el anterior ejercicio, ¿sí? Entonces tengo que hablar a nivel actual, ¿sí? La actualidad, pero registros pasados, ¿ya? ya, gracias. Listo. Otra idea para que vayan acoplando. ¿Qué quiero decir con eso del pasado reciente? Que no podemos comparar antes. ¿Por qué? Porque antes nosotros no teníamos este avance tecnológico y el crecimiento en masa de la población, ¿no? Entonces ustedes ahí ya pueden ir concatenando y diciendo el sinnúmero de industrias que se han creado, a lo mejor automatización de objetos, uso de vehículos, etcétera. Entonces, ¿qué hace eso? Que esto ha pegado el boom en el cual ha hecho que este calentamiento se dispare alocadamente, ¿no? Les voy poniendo mi ejemplo. No quiero que me copien el mismo, ¿no? Tengan mucho cuidado para guiarse, ¿sí? Entonces les voy a dar el argumento. Y luego les voy a colocar mi contraargumento. No tiene que ser tan extenso, pueden ser unas 3 ideas de argumento, 3 ideas de contraargumento y listo. ¿Ah? Guíese. Guíese con el ejemplo, pero no me copie palabras iguales o similares. Busque otras ideas, otras causantes. Pero sí, a mí envidiado por la licenciada, ¿no?
Yo ya tengo. ¿Listo? A ver, ayúdame con tu argumento. Ya, mi argumento es, en los últimos años el planeta Tierra se ha venido calentando por la contaminación que los seres humanos hemos provocado con el tiempo, por lo que muchos lugares se han destruido a causa de esto. Sin embargo, estamos tratando de sobrellevar esto con calma. Y mi contraargumento es que el planeta Tierra no viene afectado en estos últimos años, sino ya viene desde antes, ya que el ser humano es quien ha venido revolucionando. Sin embargo, científicos afirman que la Tierra se ha calentado por los gases de efecto invernadero e influencia del Sol. ¿Ya? Sí, válido este argumento y este contraargumento, ¿no? Lo que nos menciona la compañera es que mi argumento me lancé por la parte de la influencia humana, ¿no es cierto? Pero mi contraargumento dice, no solo es en estos tiempos, ¿no? Que ha aumentado más, sí, es verdad, pero el calentamiento viene dándose desde inicios de los tiempos, ¿no? Simplemente ya con la existencia del ser humano y aquí me habla y me dice que hay un factor que sería el propio sol, ¿ya? Prácticamente. Sí, válido. No estoy diciendo que tampoco busquen ustedes ideas que sean netamente verdaderas, ¿no? Cree sus ideas y usted les pone argumento y contraargumento, así sean falsas, no importa. Así sean algo que no sea verdadero, no importa. Con que tenga bien un argumento y un contraargumento está muy bien. Puede hablar de ficción, algo irreal, algo real, no hay problema, ¿ya? Perfecto. El resto, ¿quién ya está listo? Yo. A ver. A partir del año 2000, la temperatura de la Tierra ya ha superado el 1,8 grados Fahrenheit debido a cada una de las industrias que han ido aumentando las personas. Mi contraargumento. El aumento de temperatura de cada década asciende al 0,2 y es por esto que a cada paso del año las industrias han ido provocando el alce de temperatura. Listo, correcto. Entonces, miren aquí en este ejemplo en contra, hablamos sí de un único factor que es las industrias, ¿no? Pero argumenta que vamos a hablar aquí, ya me habla en estadística, me da estadísticas que me dice que aumentan, creo que era el 1 punto algo por ciento y luego en el contraargumento me dice que sí, es verdad que hay esto de las industrias, pero ya dice un porcentaje y me da en específico, creo me daba cada mes, cada año. Bueno, sí. Entonces, sí, válido, ¿no? Podemos lanzarnos por la parte también estadística usando datos en los cuales digan, no se sube el 1, sino se sube el 0,8, no, el 0,2, ¿sí? Y tiene que decir por qué. ¿Por qué se sube el 1, el 0,1 a diferencia del 0,8, etcétera? Se está contraargumentando, ¿ya? Vamos, siguiente. Pero la verdad es que primera vez que hago esto, entonces no sé si esté bien o si esté mal. Ya no importa, vamos. Como tengamos, estamos aquí para aprender y corregir si es que estamos algo mal, ¿ya? No sé. ¿Listo? Vamos al argumento. ¿Sí me escuchan? El contraargumento. Sí. Ah, ya.
Es que se me está cortando, no le escucho a Leslie. Sí. Ya, ahí sí estamos conectados, Leslie. Esperemos un poquito a que se restablezca bien tu conexión, Leslie, y luego vamos con el ejemplo, ¿sí? Ya. Vamos a pasar a Sarela. ¿Sí me escuchan? Ah, ya, listo. Sí, le estoy escuchando. Ya, ¿qué pasó, Sarela? ¿Cómo nos fue? Es que, ¿verdad, licenciada? Yo he hecho lo mismo que usted. Ya, nada diferente. Nada. Debo dejar pendiente para el cuarto ejemplo, que tenemos más temas, no nos preocupemos. Ya, pasemos entonces al cuarto ejemplo, para que ustedes hagan el cuarto ejemplo. Ahora les vamos a cambiar de tema, vamos con el cuarto ejemplo. Vamos, el cuarto ejemplo nos habla de los modelos generados por las computadoras no son confiables. ¿Ya? Entonces pensemos, vamos a crear el argumento y luego nuestro contraargumento, ¿sí? Los modelos generados por las computadoras no son confiables, ¿sí? ¿A qué se refiere esta parte? ¿Ya? Entonces, ¿qué van a trabajar? Los modelos quiere decir que son herramientas, ¿sí? De apoyo. Tal vez unas herramientas como el Internet, el Google, a lo mejor una herramienta que le ayude a hacer cálculos, etcétera, esos modelos, ¿no? Estos modelos dice que no son confiables o podemos hablar de aplicaciones, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos modelos o estas aplicaciones o estas herramientas que son generadas por las computadoras le está diciendo que no son confiables. ¿Ya? Cree su argumento. Diga usted por qué no son confiables y luego ataque su idea. ¿Ya? Trabaje, por favor. 2 minutos para que cree su argumento y su contraargumento. Y empezamos con Sarela, ¿no? Así que Sarela trabaje para que luego me dé su argumento y su contraargumento. ¿Cuál era el tema? Porque dejo de compartir. Ah, perdón, el tema. Ya les comparto de nuevo. No me... A ver, compartir. Ya, ahí está. Los modelos generados por las computadoras no son confiables. ¿Sí? Entonces recuerde que le dije que es un modelo, son las herramientas. WhatsApp, Skype, Google. ¿Sí? O páginas de consulta que no sean legales, etcétera. ¿A qué se refiere los modelos generados por las computadoras no son confiables? O sea, podría ser a las páginas web que se encuentra o los modelos o las marcas que hay en que hay en las computadoras. No marcas.
las herramientas que crean las computadoras. Por ejemplo, en una computadora fue creado la aplicación Facebook. En un computador fue creado la aplicación Skype. En un computador se creó la aplicación Google, ¿sí? Entonces, por eso dice, los modelos generados por las computadoras no son confiables. Estamos hablando de todas las aplicaciones existentes o que fueron creadas por un computador, no por, en este caso, obviamente que fue mano del hombre, pero estas páginas ya dentro de un computador ya no son confiables, ¿sí? A eso se refiere. Ya, gracias. Ya. ¿Cómo nos fue? ¿Listo? Loca, no entiendo, vea. A ver, Sarela, vamos a trabajar contigo, ¿ya? A ver, dame ideas. Lo que tú pienses, yo lo voy anotando aquí y vamos armando el argumento y luego vamos armando el contraargumento. Si yo te doy esta idea y estoy diciendo que los modelos generados por las computadoras no son confiables, me refiero a que ya no le hagamos modelos generados, hagámosle el Google, ¿ya? En específico, ¿ya? El Google que ha sido creado por un computador, ¿sí? No es confiable. Dime por qué. ¿Por qué no puedes confiar en la Porque aplicación? no navega. ¿Perdón? Porque no navega. Ya, el Google sirve, bueno, me vas a dar ideas, ¿no? Me dice que navegas en el Google, pero démosle algo negativo porque me está diciendo no son confiables.
Navegas, pero no es seguro. ¿Ya? Otra idea. ¿Por qué también no puedo confiar en el Google? Una, me estás diciendo que al navegar no es seguro. Otra, digamos que acuérdate, ¿no? Cuando tú entras a Google te manda muchas páginas, un sinfín de páginas que tú no conoces la procedencia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más en el Google? ¿Qué hay de malo en el Google? ¿Qué más negativo, Sarela? ¿Por qué no puedo confiar? Estoy hablando, ¿no? Porque existen, ay, perdón, existen páginas inseguras. Otra vez vamos a hablar de seguridad, o cambiémosle. Existen páginas creadas por personas maliciosas. ¿Ya? Entonces no puedo confiar en esas páginas. A lo mejor una página me recomiende, por ejemplo, estoy buscando cómo cuidarme la piel. Y hay una página que yo no sé qué tipo de persona te recomienda y te recomienda una mascarilla que va a terminar quemándote la cara, ¿sí? Entonces, ya, no puedo confiar en el Google o en este modelo, ¿ya? Listo. Vamos con esas dos ideas, nada más. Ya, una vez que tienes tus dos ideas, ¿ya? Vas a dar un contraargumento porque aquí va tu contra. Todas estas ideas son negativas. Entonces haces el contraargumento y ¿qué va a pasar? ¿Que tienes que seguir dando ideas negativas o vas a dar ideas positivas, Arela? Sarela. Positivas. Ya, correcto. Entonces, eso es irme en contra. Si en el argumento dije negativas, ahora me voy a ir en contra y voy a decir solo cosas positivas. Es decir, que el Internet me da información, el Google, ¿no es cierto? Me brinda información segura. ¿Ya? ¿Por qué? El por qué, ¿no? ¿Por qué es seguro? Porque hay páginas de sitios, perdón, universitarios. Ya estás yéndote en contra, ¿no? Que sí es seguro, porque si hay sitios que son universitarios, es decir, que los publica una universidad. Existen páginas creadas por personas maliciosas. Entonces digo, existen páginas creadas por personas doctas, podríamos decirlo. ¿Qué es doctas? Que tienen conocimiento, que han sido estudiados, científicos, etcétera, ¿sí? Y ahí usted crea su argumento y su contraargumento. ¿Cuál fue mi argumento? El defender lo negativo de estos modelos generados por computador. Y mi contraargumento, en este caso, es atacar a lo negativo diciendo aspectos positivos y listo, ahí estamos, ¿sí? En la creación. Entonces, así se van ayudando.
saquen ideas y luego las van poniendo en texto, ¿sí? Obviamente que esto es para darles un ejemplo, para ayudarles, pero no puedo crear un texto de esta forma, ¿sí? Tengo que poner algún conector por aquí para que se haga un texto y ya. Ya, esa es la idea, ¿no? Vamos, pasemos, ¿sí? Que creo que lo tenemos un poquito más claro, ¿sí? Pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver cómo nos va. Veamos qué hemos puesto aquí. Ya. A ver, déjenme pasar para que puedan leer. Bueno, ahí ya podemos, creo, leer. Ya. ¿Cuál ha sido el argumento? Estos modelos son las herramientas principales para proyectar futuros cambios en el clima. Sin embargo, no tienen la capacidad de incluir todas las variables como la influencia de las nubes, la distribución de vapor de agua, el impacto del agua de más calidad sobre las plataformas de hielo y la respuesta de las plantas a los cambios en el suministro de agua. ¿Qué pasó aquí? Yo estuve hablando de un modelo en específico, como por ejemplo un modelo de cálculo de hídrico o hidráulico, ¿ya? Así como hicimos el ejemplo, ejemplo de Google, aquí está dando una herramienta de medición de clima o cambios del clima. Voy a contraargumentar. Mi contraargumento sería que los modelos nunca serán perfectos y nunca podrán predecir el futuro con exactitud. De todos modos, se los pone a prueba y se los valida con toda clase de información. En los últimos 20 años se han logrado simular más procesos físicos, químicos y biológicos, y el informe del 2007 del IPCC dice que produjo una proyección climática regional en detalles que no hubiese podido hacer para su informe del 2001. Todos los resultados de los modelos cuentan con el respaldo de la teoría científica y la observación, ¿sí? Aquí el argumento me dice que no son 100% seguras estas herramientas y aquí él está de acuerdo, ¿sí? Que no van a ser perfectos. Pero, ¿qué pasó? Pero dice que hemos logrado simular más procesos físicos y químicos, es decir, que no son perfectos, pero sí son confiables, ¿ya? Porque se han logrado hacer grandes proyecciones climáticas, es decir, pronósticos, los cuales evitaron muchos desastres, ¿sí? A eso se refiere. Y ya, y ahí usted defiende el contraargumento de su idea, que no son perfectos, pero sí sirven y ayudan en grandes proyecciones para evitar muchas pérdidas a lo mejor, ¿no? Vamos con el quinto. El clima está influenciado mayormente por el sol. Vamos a ver qué hemos puesto de argumento y contraargumento. La historia de la Tierra muestra que el clima ha respondido regularmente a los cambios cíclicos de la radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que está influenciado por el sol. Cualquier calentamiento puede ser atribuido principalmente a las variaciones del campo magnético del sol y al viento solar, ¿ya? Entonces, todo estamos diciendo que es culpa o se genera por el sol, radiación solar, el campo magnético del sol, el viento solar. El contraargumento. Las variaciones solares afectan el clima, pero no son el único factor. ¿Ya? No son el único factor. Aquí solo el factor es sol, factor radiación solar, ¿ya? Campo magnético del sol, viento solar. Aquí no es el único factor, como no ha habido ninguna tendencia desde la década de los 60, no se puede señalar la influencia del sol. ¿Ya? Aquí hablo con pruebas. ¿Desde qué año hasta qué año no ha habido una influencia del sol? Como la causa del aumento de las temperaturas, la diferencia entre los dos extremos del ciclo solar,
que dura 11 años, es 10 veces menor que el efecto de los gases invernaderos. Y aquí me está diciendo que no le voy a echar culpa al sol porque tengo una comparación donde me dice que es 10 veces menor con relación a los gases de efecto invernadero. Es decir, que el sol no es el causante mayor del cambio climático, ¿sí? Porque hay otras causas que son mucho más graves que la generada por el sol, porque el sol sí genera cambio, pero en un 10%, nada más, ¿ya? Listo. Y la última. El dióxido de carbono sube siempre después de que sube la temperatura y no antes, ¿ya? Vamos a ver qué hemos puesto de argumento. Muestras de hielo de cerca de 1 millón de años muestran un patrón en el que aumenta la temperatura y el dióxido de carbono cada 100.000 años. Pero el aumento de dióxido de carbono siempre ha tenido lugar después de que subiera la temperatura y no antes. O sea, en otras palabras, mientras más temperatura, primero sube la temperatura y luego va a subir como consecuencia el dióxido de carbono, ¿sí? Porque es muy posible que las temperaturas más cálidas hacen que los océanos liberen este gas. Y esto se da que al aumentar la temperatura se libera el dióxido de carbono. ¿Por qué? Por la evaporación. Ya, vamos a ver el contraargumento. El contraargumento me dice esto es cierto, pero también irrelevante. Irrelevante es que es algo insignificante, ¿sí? Esta idea que estoy diciendo aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque las muestras de hielo antiguas muestran un aumento de dióxido de carbono, ¿sí? Cientos de años después del aumento de la temperatura. Es decir, que ha habido más dióxido de carbono y no fue por causa del aumento de temperatura, ¿ya? Sin embargo, ahora el dióxido de carbono es el que está provocando el aumento. Entonces dice que al revés, el que provoca el aumento de temperatura, que el que aparezca el dióxido de carbono es un generador de aumento de temperatura. ¿Ya? Miren, al revés de la idea del argumento, ¿sí? Y eso es hacer contraargumentación. No vamos a seguir leyendo, hasta ahí ya se pudo explicar solo el contraargumento, ¿ya? Y así es como nosotros encontraríamos, ¿sí? Estos ejercicios son para que usted ya tenga una idea de cómo se le van a presentar los contraargumentos, cómo se van a ir dando cuenta. Sí están fáciles de reconocer, ¿verdad? Sí. Ya, fácil reconocer, difícil elaborar argumento y contraargumento, ¿no? Pero tranquilas, que en el examen no le va a pedir elabore, ¿no? Sino que reconozca en qué parte del texto está el contraargumento y usted ya dice, a ver, en la primera, segundo, tercer párrafo está el contraargumento, va y ve en el menú de opciones y señala y listo y se acabó, ¿ya? Lo que sí, practicar lectura. Mientras más veloz sea su lectura, mayor número de ejercicios va a poder realizar cuando esté en lenguaje, ¿sí? Y en ciencias y en sociales, ¿sí? Por eso el examen en el semestre pasado, ¿qué pasó? Empezaron por matemáticas, luego les dieron lenguaje, luego les dieron ciencias y luego les dieron sociales. Y es ese orden. Recordará que en el semestre pasado uno no podía empezar por la materia que a uno quería. Tenía que empezar desde el número 1 hasta el número 80 y sin dejar ninguna vacía porque si pasaba ya no podía regresar, ¿sí? Eso sí estaba en el examen. Uno no podía regresarse a ver cuál se equivocó ni nada, ¿no? Entonces, cuando ya esté acabado matemática, a usted le queda solo lectura, lectura en lenguaje, lectura en ciencias, lectura en sociales, ¿ya? A practicar la lectura para poder resolver en el menor tiempo posible su examen. Listo. Entonces, esa es la parte que nosotros teníamos que trabajar en cuanto a lo que se refiere contraargumento.
Luego del contraargumento, nosotros tenemos lo que se conoce como desviaciones del discurso. ¿Ya? Vamos a ver. Asimismo, en el texto a usted le va a pedir identifique qué tipo de desviación presenta el texto. ¿Sí? ¿Qué tipo de desviación presenta el texto? Y nosotros vamos a ver cuáles han sido esta clasificación de las desviaciones del discurso. ¿Alguna idea de lo que van a ver en este momento? No. ¿Ya no saben, no conocen qué es una desviación del discurso? No. ¿No? Ya. Vamos a ver. La desviación del discurso son cuando el discurso no cumple, ¿sí? No cumple con su objetivo, ¿ya? ¿Qué quiero decir que no cumpla con su objetivo? Que el discurso tiene un objetivo. ¿Y cuál es un discurso? El objetivo es que sea claro, preciso, entendible, ¿ya? Y ahí es donde yo voy a meter desviaciones. ¿Qué hacen en el discurso? Lo hacen que sea un discurso confuso, que no podamos entender. Y esas palabritas que dañan el discurso se conocen como desviaciones. Vamos a ver. Dentro de estas complicaciones que se denominan desviaciones del discurso, tenemos la siguiente. Y aquí tenemos la clasificación. Ambigüedades, contradicciones, falacias y distorsiones, ¿sí? Estas son las 4 que vamos a trabajar en la clasificación como desviación del discurso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la siguiente clase? Tarea. ¿Qué voy a hacer de tarea? A consultar, ¿sí? ¿Qué es una ambigüedad, pero en el discurso? Una contradicción en el discurso. Una falacia en el discurso. Y una distorsión en el discurso, ¿sí? Estos conceptos más un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de ambigüedad, un ejemplo de contradicción, de falacia y de distorsión. ¿Ya? No. Corrijo. No ejemplo. Solo tráigame en el concepto, nada más. Y acá los ejemplos los trabajamos nosotros. Entonces no necesito ejemplos. Concepto, ¿sí? El concepto de ambigüedad en el discurso, contradicción en el discurso, falacia en el discurso y distorsiones. No son las únicas, pero estas son las que aparecen en el examen, ¿sí? Y luego dice que hay otras desviaciones que si bien afectan al objetivo del discurso, ¿sí? En este caso son tan técnicas que no se las puede ver, ¿no? Que no se las puede distinguir en un discurso. Pero estas sí, las 4 que están aquí se pueden distinguir y por eso nos aparece en la prueba, porque podemos reconocerla, ¿ya? Entonces, por favor, para la siguiente clase, todo mundo en sus cuadernos, los conceptos de ambigüedades, contradicciones, falacias y distorsiones en el discurso. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Entonces ahí nos vamos a quedar con la clase en cuanto a la materia de lenguaje. Ahorita ya tienen la clase de sociales. Eso es todo, ¿no? Cualquier duda, inquietud, la pueden hacer llegar por el WhatsApp o pregunten al chat de la reunión, ¿sí? Listo, eso es todo. No se olviden la consulta en sus cuadernos. Yo pregunto conceptos la siguiente clase, ¿ya? Para las chicas que recién ingresaron, no se olviden que de aquí nos vemos el jueves, 9 de la mañana, jueves, ¿verdad? Listo, entonces hasta el día jueves y con el resto hasta el día sábado. Hasta luego.
Gracias.